Muy bien, pues ya estamos los cuatro integrantes de esta mesa redonda, que es la visión de los expertos sobre el un modelo sostenible de infraestructuras viarias. Yo quiero agradecer a la FAPE y a SEOPAN haber invitado a Expansión y a mí para participar como moderador en estas jornadas tan interesantes. Nos acompaña Laura Vélez, que es una experta en movilidad eléctrica de una organización que se llama Transport and Environment. Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de FEDEA, que es uno de los grandes think tank españoles, y el profesor José Manuel Vasallo, que es uno de los expertos en movilidad y que habitualmente participa en este tipo de jornadas ilustrándonos sobre, digamos, el lado un poquito más académico, legal y el derecho comparado del mundo de la gestión de infraestructuras, ¿no? Para introducir un poquito el debate, yo más por viejo que por experto, ha habido dos grandes momentos en España donde la tarificación de las infraestructuras viarias estuvo a punto de plasmarse, ¿no?, en algo práctico, en algo real. Yo creo que fue en 2012, en una ocasión, cuando España estaba al borde del rescate, se estaba hablando mucho de los hombres de negro, ¿no? Y se planteó la posibilidad desde el gobierno, yo creo que era ministra Ana Pastor por aquella época, la posibilidad, bueno, de establecer un sistema de tarificación de la red de alta capacidad a través de un sistema de pórticos. No se archivó, se metió en un cajón, no se volvió a hablar. Y luego yo creo que con el gobierno de Pedro Sánchez, con el exministro Ábalos y con la reversión de varias autopistas de peaje en España, también se analizó esa posibilidad. Incluso se llevó a Bruselas un plan de reformas donde se introducía este tema, desapareció. También se volvió a archivar y está ahí en el limbo de los justos, pendiente de que en algún momento, ¿no?, haya ese consenso político que se ha puesto de manifiesto aquí en alguna ocasión para retomarlo. En todo caso, para abrir un poquito el debate, empiezo por ti. ¿Hasta qué punto consideras que España está preparada para admitir un sistema de tarificación de su red de alta capacidad? Bueno, consideramos que España está preparada, pero que además es una necesidad. Había preparado una pequeña presentación de introducción, no sé si es el momento de hacerla. Sí, por supuesto. Vale, y así aprovecho y introduzco un poquito el tema. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecer a SEOPAN y a FAPE por la invitación de Transport Environment. Creo que somos la única organización, así que muchas gracias por ello. También tengo que pedir disculpas porque no soy Isabel Brunschel, la directora de TNI España, que estaba previsto que asistiera. Por temas de salud no ha podido, pero tranquilos, que está bien. Entonces, bueno, un poco por hacer una breve introducción, somos la Federación Europea del Transporte, el mayor grupo de transporte y energía limpia en Europa. De hecho, participamos en el Plan de Acción de la Automoción, que se publicó el 5 de marzo por parte de la Comisión Europea. Estamos presentes en 26 países. Contamos con el apoyo de 61 socios y tenemos 7 oficinas nacionales, una de ellas la española, por eso estamos hoy aquí. Bueno, digamos que estas son nuestras líneas de actuación, todas ellas bajo un paraguas común, una prioridad común, que es la descarbonización del transporte. ¿Qué es lo que hacemos? Pues damos forma a las políticas y normativas a nivel europeo y a nivel estatal, y además nos encargamos de un poco revisar cómo es esa monitorización de las políticas por parte de los Estados miembros y de Europa también, a través de informes, datos, y aportamos también evidencias objetivas a partir de nuestros estudios. Ello nos lleva a hacer una serie de campañas y acciones públicas en apoyo a estas políticas y normativas, como os decía, con el objetivo de un transporte más descarbonizado y limpio. Y para ello buscamos alianzas con la industria y con otras organizaciones.
Y bueno, el tema que nos reúne aquí y que a mí me gustaría hablar es el transporte pesado, camiones. Es cierto que yo creo, me parece un sector apasionante, pero que sin embargo no se le dota de la importancia que merece en lo que respecta a las emisiones. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo descarbonizamos el transporte de mercancías de carreteras? ¿Qué instrumentos hay? Pues vemos tres ejes fundamentales. En primer lugar, la reforma de un sistema de peajes, consideramos que es clave y que además este sistema de peajes contribuya a la reducción para aquellos camiones más limpios. Todo ello de tal manera que los ingresos que se perciban tengan una cierta circularidad, es decir, que sean reinvertidos en el propio sector. Por aquello que hablabais de la regresión, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto? Seguro que estas cifras ya son conocidas para todos vosotros. El contexto en España es que el 96% del transporte de mercancías se desarrolla a día de hoy por carretera. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor volumen de transporte de mercancías, por detrás de Polonia y Alemania. Y además en España, más del 50% de los vehículos pesados recorren más de 500 kilómetros al día, mientras que en otros países europeos como Francia, Alemania, el 50% recorre menos de 300. Bueno, os decía precisamente que el transporte pesado se le dota de una reducida importancia y quizás es por la primera gráfica que veis ahí, es porque tiene una presencia del 2% en lo que se refiere al transporte por carretera, número de vehículos en transporte por carretera. Sin embargo, tanto los autobuses como los camiones protagonizan más de la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y se prevé además que estos tipos de transporte crezcan durante los próximos años. Así que dotémosle de la importancia que merece. Y la pregunta clave es, ¿cómo descarbonizamos el transporte de mercancías por carretera? ¿Qué hacemos? ¿Qué instrumentos tenemos? Bueno, pues lo que hoy nos reúne aquí es precisamente los peajes que llevamos hablando a lo largo de toda esta jornada. Vemos necesario aplicar peajes para camiones por kilómetro, es decir, por uso, que ya hemos mencionado en toda la red, y ajustar ese peaje según el peso y las emisiones del vehículo, con una fuerte reducción para aquellos vehículos libres de emisiones en la propulsión entre un 50 y un 75%. De hecho, varios gobiernos de la Unión Europea ya tienen este peaje por uso, como son Austria, Bélgica, Bulgaria, Alemania. Varios los tenéis ahí. Y bien, el marco legal, digamos, que recoge todo este sistema de tarificación es la famosa Euroviñeta. La famosa Euroviñeta fue aprobada en 1993, o sea que lleva ya un largo recorrido, ya digamos que no está en la adolescencia, y la última actualización fue en 2022. Y me gustaría a continuación nombrar los 4 elementos que recoge la Euroviñeta. En primer lugar, un peaje por infraestructura bajo el principio pago por uso. Este pago es obligatorio y además obligatorio que recoja las emisiones asociadas a los vehículos. En caso de que no se recojan esas emisiones asociadas a los vehículos, es necesario implementar un peaje adicional externo. Y los ingresos, pues consideramos que deberían destinarse principalmente al buen mantenimiento de esas vías carreteras. El segundo elemento de la Euroviñeta es estos peajes externos, obligatorio a partir de 2026 y obligatorio para todos aquellos que en el primer peaje de infraestructura, en el pago por uso, no tengan en cuenta las emisiones asociadas a cada vehículo. Y en este caso, pues se rige bajo el principio quien contamina paga. El mínimo es de 100 euros por tonelada de CO2 y el máximo podría ser hasta el doble. Los ingresos consideramos que deben ir precisamente para fomentar un transporte más limpio y eficiente. Y estos ingresos, que hemos cuantificado entre 900 y 1.800 millones de euros al año, ahora os cuento un poquito de dónde proceden. En este mapa de aquí se muestra la densidad del tráfico de transporte de mercancías a lo largo de toda la red transeuropea de transporte. En morado, aquellas vías
con más ocupación en vez de aquellas vías más ligeras, digamos. Pues bien, nosotros es verdad que estamos muy familiarizados con el uso de números, cuantificamos esto y a lo largo del año supondría un recorrido de 11.000 millones y medio de kilómetros a lo largo de la red transeuropea del transporte. Para que tengáis algo significativo, esto sería a lo largo de un año hacer 15.000 viajes a la Luna de ida y vuelta. O sea, como 40 viajes diarios, más o menos 2 viajes cada hora, por tener una noción. Lo que supone unas 9 millones de toneladas de CO2 y ello supondría unos ingresos de entre, os decía, 900 y 1.800 millones de euros. Además, dentro de este segundo elemento de la Eurovilleta se recogen peajes por contaminación acústica, por ruido, y peajes por congestión, que ya se han mencionado. Un tercer elemento es el recargo en regiones montañosas, para aquellas regiones pues, que su orografía, digamos, presenta retos específicos, como es en los Alpes, pues en estos casos hay un peaje extra. Y por último, un elemento importante que es tener en cuenta la clasificación de los vehículos que recorren estas vías. O sea que los cargos pueden venir pues, en función de la clase de emisiones euros del vehículo, el peso y el número de ejes, o bien la distancia recorrida. Así que bueno, simplemente como conclusión, diría que consideramos que la reforma de los peajes es clave para camiones, atendiendo a elementos como el uso por kilómetro, el peso o las emisiones, con incentivos para aquellos vehículos más limpios, para fomentar un transporte más eficiente y además más limpio que contribuya a la financiación y al mantenimiento de la infraestructura vial. Muchas gracias. Gracias, Laura, por ayudarnos a contextualizar un poco el marco regulatorio europeo, ¿no? El paraguas que nos ampara, ¿no? a los distintos países de la Unión Europea y a las administraciones territoriales españolas, ¿no? Que aquí da la impresión de que cada uno hace la guerra por su cuenta, porque es verdad que hay experiencias de pago por uso en Guipúzcoa. Yo recuerdo que la Diputación de Toledo también adoptó políticas de colaboración público-privada para su red de viaria en Toledo. Bueno, en fin, que yo quería preguntarte, Ángel, si la tarificación es el camino ineludible que tiene que abordar España o el modelo que tenemos ahora mismo es sostenible, porque se habla de gratuidad, pero todos sabemos que las carreteras no son gratuitas. En Estados Unidos se habla del gas tax, pero aquí la gasolina también está sometida a unos cargos y unos impuestos altísimos. Lo que pasa que no son impuestos finalistas, es decir, van a una caja común que se distribuye luego a lo que el gobierno considera necesario, ¿no? Se paga impuesto de matriculación, se paga impuesto de circulación, es decir, los usuarios de las carreteras pagamos. No sé si pagamos bien, pagamos poco o pagamos mucho, pero no sé cuál es tu visión desde FEDEA de esta situación. A ver, yo también tenía una presentación, no sé si nos hemos coordinado muy bien en el diseño de la sesión, pero voy a intentar decir lo que tenía pensado decir e integrar, y acabaré llegando a la pregunta, ¿no? Porque, a ver, yo creo que el punto de partida natural para los economistas es nosotros tendemos a pensar que los mercados son la forma más eficiente de organizar la producción de los bienes y servicios, ¿no? Y sabemos, hay resultados teóricos importantes, sabemos que bajo ciertas condiciones, en particular si hay competencia perfecta y no hay externalidades, pues el resultado del mercado va a ser eficiente. Se va a producir el nivel del bien socialmente óptimo, se va a hacer eso al menor coste posible y luego se va a repartir, o sea, los que se quedan con esa producción son los que más lo valoran y por lo tanto, digamos, la contribución
al bienestar total es máxima, ¿no? Esto bajo ciertas condiciones. Y luego, de esas condiciones hay veces que no se cumplen todas, ¿no? En particular hay muchos casos en los que hay externalidades, hay efectos externos que el mercado no recoge, pero son cosas que en principio son relativamente sencillas de corregir con subvenciones o impuestos piguvianos que llamamos, ¿no? Si hay un efecto externo positivo, pues lo que toca es introducir una subvención para fomentar esa actividad, si es negativo al revés, ¿no? Entonces, si llevamos esta reflexión al ámbito de las infraestructuras y los servicios de transporte, pues hombre, no es directamente trasladable, los servicios de transporte no se producen día a día y se venden por empresas que compiten entre sí, sino que generalmente tienes que construir una infraestructura que tiene un coste elevado y se tarda bastante tiempo. Y ex post, una vez está hecha la infraestructura, lo que tiene es un monopolio natural. O sea que no puedes aplicar directamente las conclusiones de las que hablaba antes. Pero quizás sí la pregunta es, bueno, ¿qué se puede aprovechar de la eficacia de los mercados para que en ese contexto intentar llegar al resultado más eficiente, ¿no? Y en ese contexto yo creo que todo apunta a un modelo de concesiones y pago por uso, concesiones y luego peajes, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Bueno, una alternativa es la, entre comillas, gratuidad, que es de la que hablabas tú. En España las carreteras en principio son gratis, pero no hay tal cosa, como ya se dijo aquí, no es gratis, lo que pasa es que lo pagamos con impuestos generales. Y eso plantea dos problemas, que luego argumentaré que los peajes evitan o mejoran, ¿no? Problemas de equidad y problemas de eficiencia. O sea, si supuestamente la carretera es gratis y el usuario la percibe como tal, aunque la esté pagando él realmente, pues pasan cosas, ¿no? Una de ellas es que, digamos, los que acaban pagando por el servicio no son los que más se benefician de él. O sea, en muchos casos, pues esos camiones que tú mencionas están llevando a cabo una actividad económica, les estamos regalando un input gratis que seguramente no deberíamos regalarles. Entonces, a esto se habría de cobrarles. Pero, sin embargo, el contribuyente medio, que a lo mejor ni siquiera tiene coche o no es usuario intensivo de las carreteras, pues no está claro por qué tiene que hacerse cargo de esos costes. Aquí hay unas transferencias implícitas de unos grupos a otros que desde el punto de vista de la equidad no tiene ningún sentido. Lo equitativo es que el que se beneficia del servicio lo pague. Desde el punto de vista de la eficiencia también, porque si el usuario no se enfrenta al coste real del servicio, pues tenderá a abusar de él. O sea, la demanda tendrá a ser excesiva y aparecerán problemas de congestión, y luego hay otros problemas también, pues la falta de recursos para el mantenimiento, como hay una ligazón entre una cosa y otra, pues al final acabamos con carreteras, a lo mejor con demasiadas carreteras, porque hay una demanda que a lo mejor no estaría ahí si tuviera que pagar, pero luego no encontramos el dinero para mantenerlas bien. O sea que ese modelo que es por el que hemos optado en España con el argumento populista de que tiene que ser gratis, pues nos lleva a resultados muy poco satisfactorios, ¿no? La alternativa sería el peaje y una cosa muy relacionada con los peajes, que son los impuestos sobre combustibles, ¿no? Yo diría que en el pasado los impuestos sobre combustibles eran una muy buen sustituto de los peajes, ¿no? Porque todos los coches utilizaban combustibles fósiles, o sea que sabíamos que tenían que usar ese gravamen, y como además pues la tecnología tampoco permitía un diseño de los peajes especialmente fino, pues el hacerlo por litro de combustible pues era una buena aproximación, a lo mejor a los kilómetros de... igual peso también. Con los avances tecnológicos de los últimos años, los peajes, yo creo que la principal ventaja que tienen ahora es que se puede afinar mucho más en relación al uso de los combustibles. Entonces tienes un mecanismo de precios que puedes usar para obligar a internalizar externalidades y costes sociales y reflejar
los costes diferenciales que impone cada tipo de usuario, que la gente, los camiones tienen que pagar más que los automóviles ligeros y seguramente los vehículos eléctricos menos porque pesan menos. O sea que puedes hacer un diseño del peaje específico a los costes que genera el usuario y puedes hacerlo también que varíe con el tiempo y en el espacio. O sea, si a determinadas horas hay problemas mayores de congestión, pues el peaje puede ser más alto. Si en determinadas zonas también hay problemas de congestión, pues ahí también puede ser más alto. O sea que la tecnología digital ahora mismo nos permite, pues estás conectado a una red y sabes exactamente dónde estás, a qué hora, cómo te mueves, y esos precios pueden fijarse de una forma muy fina en función de los costes y los factores que quieras tener en cuenta y corregir, ¿no? O sea que tanto desde el punto de vista de la equidad como desde el punto de vista de la eficiencia, yo creo que no hay ninguna duda de que el modelo de peajes como forma de financiar las infraestructuras es mejor que las alternativas que tenemos. Y luego ahí la parte también, aparte de los peajes, tenemos que pensar también en el diseño de las concesiones, de manera que sean eficientes y los riesgos estén bien repartidos y también que haya un cierto control, porque bueno, estamos hablando de un monopolio natural exposed, entonces tampoco les puedes dar carta blanca con los precios, tienes que meter algún tipo de control. O sea que partiendo de la lógica de qué se puede aprovechar de los mercados, de la ventaja comparativa de los mercados, yo creo que podemos avanzar bastante en lo que sería el diseño óptimo de la política de infraestructuras viarias. Y desgraciadamente en este país no estamos yendo por esa vía. Lo que comentabas antes, en el plan de recuperación y en el primer anteproyecto, borrador del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, se hablaba de pago por uso. Los sucesivos textos fueron diluyendo esto y al final desapareció por completo, ¿no? Bruselas debería haber protestado y nosotros deberíamos haber protestado también. Pero bueno, aquí es complicado vender según qué ideas de eficiencia. Gracias, Ángel. José Manuel, desde tu punto de vista, la tarificación ahora mismo tiene encaje legal en España, teniendo en cuenta un poco el grado de descentralización de competencias que hay entre administraciones que van tomando decisiones cada uno por su lado, ¿no? Y si la estructura legal española está preparada para dar ese paso. Y luego hay un tema que Ángel ha introducido, que es la equidad, ¿no? Claro, se habla de peajes, se habla de viñeta. La viñeta, por así decirlo, es como una especie de tarifa plana, ¿no? Tú pagas por una viñeta, por una tarjeta, un precio X al año y con eso puedes circular durante un tiempo. El peaje es por kilómetros recorrido, por tiempo transcurrido. No sé, desde tu punto de vista, ¿cuál es el sistema más óptimo para que no haya, digamos, desequilibrios sociales, ¿no? En el momento que la Administración adopte este mecanismo, ¿no?, de financiación de infraestructuras. Pues muchas gracias. En primer lugar, también a SEOPAN, a FAPE, a estar en este entorno en el que la verdad yo me siento como en casa, ¿no? Y me da la impresión de que estamos un grupo de personas que nos encontramos en todos sitios, lo cual está muy bien pero también me lleva a una reflexión, y es que quizá en este tipo de foros uno de los problemas que tenemos es que nos escuchamos a nosotros mismos y todos estamos de acuerdo con lo que decimos, ¿no? Y creo que también uno de los grandes problemas de cara a lo que comentábamos antes en España es que lamentablemente pues hay muchas personas, sectores, opinión pública que no está tan de acuerdo con el peaje, y creo que es uno de los retos fundamentales, ¿no? Y bueno, ahí quería empezar un poco introduciendo y decir, oiga, primer tema, ¿por qué las carreteras es un tema tan polémico cuando en el fondo pagamos por todo? O sea, es decir, pagamos tasas aeroportuarias. Yo no veo manifestaciones contra las tasas aeroportuarias, ni veo manifestaciones contra los cánones ferroviarios, ¿no?
Bueno, ahora igual empiezan, porque como Bueno, los trenes. a lo mejor empiezan, ¿no? Ni veo tampoco que nadie se plantee que puede usar un servicio de telefonía celular gratuitamente. Además, no solo gratuitamente para mí, sino resulta que mis 7 hijos, ¿no? A los que les pago religiosamente el celular también y empiezo a sumar y a sumar, ¿eh? Y tampoco el agua y tampoco el gas, ¿no? Y sin embargo, cuando llega a las carreteras, no se sabe por qué, pero se me agarra el bolsillo, ¿no? Entonces, claro, es decir, primera reflexión. Entonces, claro, es decir, yo creo que esta primera reflexión, el punto es, hay un puro tema que es la inercia y la costumbre. Yo creo que no hay otra explicación. O sea, es decir, creo, si en España se hubiera llevado una política de que todas las vías de alta capacidad fueran de peaje, ahora mismo no habría ningún problema con el peaje, como no lo ha habido en Italia, ni lo ha habido en Francia. ¿Qué problema tenemos en este país? Bueno, yo creo que tenemos el gran problema de que en un determinado momento se optó por llevar a cabo una política esquizofrénica de vías de alta capacidad. Entonces, el problema es que las esquizofrenias son difíciles de curar. Entonces, cuando tenemos una política esquizofrénica en la cual tenemos peajes en unos sitios y no peajes en otros, ya empiezan a surgir los problemas. De hecho, recuerdo, les voy a contar a ustedes una anécdota, ya me siento con libertad de... Una vez me invitó porque hubo un momento que el gobierno de los Estados Unidos se interesó por venir aquí a España a conocer el tema de las concesiones, hace ya muchos años, ¿no? Entonces me dijeron, oye, José Manuel, es que hemos escrito al Ministerio, no nos hacen ni caso, hemos visto que tú publicas cosas y nos interesa. Y digo, bueno, pues yo puedo ayudaros un poco. Y me traje aquí una delegación americana y les reuní con el Ministerio, con las empresas y me los llevé a Cataluña, ¿no? Entonces en Cataluña, pues la persona de la Federal Highway Administration, tuvimos una reunión allí y tal. Entonces, bueno, nos contaron allí que, claro, que ellos estaban muy en contra del peaje, de que tal, pero que ellos, a su vez, estaban llevando a cabo políticas de peaje en Cataluña. Entonces, claro, en un momento la americana le dijo, oye, vamos a ver, usted me dice que está en contra del peaje, pero me dice que acaba de lanzar usted una autopista de peaje, ¿no? Entonces, claro, la respuesta de en aquel momento el consejero de Infraestructuras fue, no, es que nosotros no estamos en contra del peaje, lo que estamos en contra es de que los demás no tengan peaje y nosotros sí. Entonces, yo creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido este país. Es decir, o sea, entonces, claro, dicho esto, ¿cuál es el problema que tenemos ahora en España, ¿no? Por centrarnos un poco más, porque ya les digo, yo creo que la gente está dispuesta a pagar por un servicio. O sea, no creo que el problema sea... Yo creo que el problema es que tenemos en este país una historia que nos aboca a un drama que además se acentúa más cuando vivimos en un entorno político en el que ningún partido puede evitar la sensación de utilizar cualquier excusa para machacar al partido contrario, tenga o no razón. Porque yo también, y el problema que tengo yo es que llevo muchos años dedicándome a esto. Entonces, he hecho muchos estudios, he visto muchos trabajos. Me ha llamado el ministerio para que les asesore 40 veces. He visto cómo desde el ministerio me dicen que están a favor. Y al final, cuando se va a implantar, siempre hay alguien que no puede evitar la tentación de utilizar políticamente el arma para cargarse el sistema. Entonces, creo que un poco decir, oiga, ¿cuál es el problema? Yo creo, ¿cuál es la solución un poco a todo esto? Podríamos plantearlo por verlo un poco en positivo, ¿no? Es decir, o sea, ¿tiene solución el problema español? ¿O tenemos que esperar a que se nos caiga un puente, a que las carreteras empiece a haber accidentes? Porque lo que se ha comentado antes es serio. Es decir, cada vez tenemos más vías que mantener y el estado de las carreteras es peor. Entonces va a llegar un momento en el que a lo mejor, para reflexionar sobre este tema, se nos va a tener que caer un puente. Y va a ser lamentablemente, lamentablemente, pero creo que... Otra solución, bueno, solución. Yo creo que tampoco es que sea una solución muy fácil, pero al menos yo creo que es fundamental, y en esto lo hilo con tu pregunta, hasta ahora he contado lo que yo quería contar,
perdona que yo creo que lo hemos hecho los tres, o sea que como no he sido el único, pues tengo el derecho a opinar, ¿no? O sea, yo creo que dada la situación en la que estamos en España, hay un tema que es fundamental, que es aceptabilidad. O sea, yo creo que el político al final utiliza este arma porque sabe que es un arma que reactiva a la población. ¿Y por qué reactiva a la población? Pues porque la gente no quiere peajes. O sea, yo tengo un problema con mi madre, que cuando ve que salga una declaración en el periódico diciendo en favor de los peajes, me echa la bronca cuando voy a comer a su casa. Entonces, es decir, eso es como hijo tú es que estás del lado de los malos. Y bueno, yo le intento explicar que no es así, que esto, efectivamente, todos los argumentos que nos ha dado Ángel, que yo estoy harto de explicarlos en todos lados, ¿no? Pero creo que hay un elemento fundamental y es que la única manera, antes de que se nos caiga un puente, que creo que podría ser otra medida para reflexionar esto, de lograr es que lleguemos a una manera de aplicar los peajes de manera que sean aceptables. Y ahí quería hilar mucho, primero con el marco jurídico. Entonces, lo primero que digo es tenemos una directiva, que es la directiva Euroviñeta, que nos han contado previamente, que te permite una flexibilidad estupenda y maravillosa para poder hacer maravillas con los peajes, ¿no? Te habla de que tú puedes aplicarlos más o menos. Te habla de que tienes una tarifa de coste de infraestructuras y otra de costes externos, que no necesariamente tienes que recuperar el 100%, que incluso puedes establecer bonificaciones en zonas rurales, que puedes establecer modificaciones a personas vulnerables, y luego tenemos unos elementos tecnológicos, ahí coincido con Ángel, que te permiten toda esa tarificación. Y luego quería hilarlo con la mesa anterior, que en el fondo lo que han dicho para mí es un elemento clave. O sea, las personas están dispuestas a pagar si perciben un beneficio. Es decir, de hecho, por ejemplo, en Chile yo escribí un caso de estudio sobre el tema de las concesiones urbanas en Chile y uno de los temas que yo les pregunté allí es, oye, ¿cómo la gente quiso pasar de no tener peajes a tenerlos? Y me dijeron, mira, porque la situación de congestión en la ciudad era tan mala que la gente estaba dispuesto a pagar por mejorar. Bueno, entonces yo creo que tenemos que ir a un sistema de aceptabilidad y eso fundamentalmente lo que nos lleva es a dos aspectos. Primero, que la gente entienda un poquito más y a lo mejor hay que hacer una campaña para decir, oiga, mire, las carreteras hay que mantenerlas, se están dejando de mantener y para garantizar su seguridad, para evitar que usted tenga accidentes, para evitar que usted tenga que mantener el vehículo con más frecuencia, pues hay que pagar una determinada pequeña cantidad. Y luego también, pues aplicar tarifas pues que la gente pueda comprender, ¿no? Decir, oiga, mire, si usted está saliendo el día de Jueves Santo, pues ese día el que quiera salir a determinadas horas tiene que pagar, sí o sí. O el que circula por las vías de congestión de las ciudades a tales horas, sí o sí. Yo no le estoy coartando la libertad. Usted se puede ir antes, se puede ir después, o puede ir por una vía cuya alternativa no es. Entonces yo creo que las personas en España sí están dispuestas a aceptar eso. Sí están dispuestas a aceptar modelos como los managed lanes, ¿no? Sí que pueden estar dispuestas a aceptar y también modelos, por ejemplo, en los que compartir un vehículo sea gratuito en determinadas horas del día. Sí que están aceptadas y si no lo haces, tengas que pagar. Entonces creo que en general, para que en España llegamos a ser capaces de lograr esto antes de que se nos caiga un puente, tenemos que ser capaces de llevar a cabo un sistema de tarificación que sea amigable, comprensible, que las personas puedan tener, personas vulnerables pueden tener también alternativas, que por ejemplo a personas con poca renta, que necesitan mucho el vehículo privado, pues se les cobre menos, ligando con lo que has comentado antes, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio en el que lo que hemos visto es que el peaje por distancia es más equitativo que la viñeta. ¿Por qué motivo? Pues porque las personas con más rentas hacen más kilómetros. No les he traído aquí los gráficos, pero tengo un gráfico que es perfecto. Ustedes ven cómo va evolucionando los kilómetros recorridos con respecto a las rentas. Si al final tú le pagas una tarifa plana, estás dándole a la persona de menos renta, que es la que menos utiliza el vehículo, ¿no? También estamos viendo, no obstante, que por ejemplo en zonas rurales, que son zonas de menos renta, la gente utiliza más el vehículo.
pues probablemente en un sistema de tarificación inteligente haya que establecer que para esas personas tenga que haber rebajas, ¿no? Para personas que están en zonas de menos accesibilidad, ¿no? Y eso nuevamente nos lo permite la solución tecnológica actual, ¿no? Y entonces yo creo que si somos capaces de hacer eso, si también somos capaces de sentarnos más con la gente, quizá habría que trabajar más en hacer un focus group, ¿no? Sentarse con una entidad independiente que se siente con usuarios, decir, oiga, ¿para cuándo es usted aceptable el peaje? ¿Cuándo no lo es? ¿No? Porque creo, como les he dicho, que es el principal problema que afronta nuestro país a la hora de establecer un pago por uso de infraestructuras. De acuerdo. Me dicen desde la organización que hemos consumido el tiempo, pero yo quería plantear una pregunta más. Te digo una cosa, hemos consumido el tiempo porque hemos empezado media hora más tarde, ¿eh? Sí, correcto. O sea, yo defendiendo mis... Teniendo la experiencia que tenéis de lo que ocurre en otros lugares de Europa, porque, bueno, de alguna manera se ilustra que España vamos un poco a contracorriente con lo que se está haciendo en otros países de la Unión Europea. Pero Portugal, yo creo que este mismo año levantó los peajes en su red de autovías y autopistas, con lo cual, quiero decir, es un modelo, no es estable en sí mismo, es decir, en función del momento económico de, bueno, España después del COVID y la Unión Europea, pues económicamente se dotó con fondos estructurales, por lo tanto había fondos suficientes para atender la provisión y el mantenimiento de infraestructuras. A lo mejor, no sé, ahora mismo se está hablando de una escalada de todo lo que es la estrategia de defensa y se está también poniendo a las infraestructuras viarias dentro de ese esquema. No sé si lo que quiero plantear es decir, esto es un modelo estructural, coyuntural, en función de las necesidades de cada momento de cada estado, o viene para quedarse. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo tengo opinión, pero quizá he hablado mucho. Lo pasamos primero a Laura. Si me permites, es verdad que comparar tiene sus riesgos, porque comparar Portugal con España, bueno, son muy diferentes. España tiene la segunda red más grande en kilómetros de carretera, la red transeuropea de transporte con más de 12.000 kilómetros. Claro, esto no es gratis. Entonces, un poco hilándolo con el punto anterior que mencionabais de la equidad y de la necesidad de este mantenimiento de las infraestructuras para, digamos, garantizar esa seguridad en los trayectos, yo también me gustaría poner en la balanza otra perspectiva que ha mencionado el comisario Tzitzikoskas de la Comisión Europea, que es que realmente necesitamos, y perdona porque este es mi papel, fomentar y favorecer un transporte mucho más limpio. El transporte por carretera a día de hoy en España es el sector más contaminante y lejos de decrecer las cifras, cada vez van creciendo más. Entonces, necesitamos, o sea, es una necesidad hacer algo al respecto. Es decir, no solo que haya un pago por uso, con esa equidad de quien utiliza paga, sino también realmente quien contamina paga, porque tienen que estar pagando todos los vehículos y aquellos no contaminantes, contribuir a aquellos que sí lo hacen. Pues sí, me dicen que tengo que cortar, así que os agradezco mucho vuestra participación, que ha sido un poquito más breve de lo que esperábamos al principio, y damos paso a la siguiente mesa. Gracias. Muchas gracias.